En esta ocasión vamos a responder o vamos a darle asesoría a nuestro amigo Giovanni desde la ciudad de Coruña, España, donde nos pide que le colaboremos con su proyecto y vamos a darle toda la asesoría que se requiere para que instale su policarbonato y sobre todo que lo instale correctamente. Entonces vamos a ello. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es puntualizar las preguntas que nos hace Giovanni a través de un video, donde nos pregunta qué policarbonato es el adecuado, cuál es el sentido del policarbonato, cómo instalo la unión de policarbonato, perfiles U de remate, qué cantidad necesito y en qué partes van puestas y qué cantidad de materiales necesito para todo este proyecto. Este proyecto tiene una medida de 324 por 281 y está hecho todo en madera, pero vamos a puntualizar cada cosa para que ustedes lo vayan entendiendo y sepan con las imágenes de qué estamos hablando. Vamos a responder la primera pregunta, que es ¿qué policarbonato es el adecuado? En este caso, aunque pues no es el único policarbonato que hay, vamos a recomendarle que sea policarbonato alveolar de 6 milímetros, debido a que no es una gran extensión la que hay que cubrir y pues que los policarbonatos de más espesor o de más milímetros se utilizan pues para proyectos como más grandes. En este caso el de 6 milímetros como recomendación es suficiente, pero pues se podría utilizar de 8 o 10 milímetros, inclusive hasta de 16, ya depende digamos que del presupuesto que tenga cada quien, pero el de 6 estaría bastante bien. Entonces, ¿qué policarbonato es el adecuado? Tenemos distintos colores, en este caso cristal, bronce, opal, como los más comunes del mercado. Estos son los que, digamos, que más se utilizan. Sin embargo, pues aquí pueden apreciar que también hay colores amarillos, azules, anaranjados, rojos. Aquí nosotros en Pereira tenemos un policarbonato que se llama Gris Control, que sirve para retener el calor del sol, porque la temperatura que se maneja allá es bastante alta. En este caso no conozco muy bien el clima de La Coruña, pero supongo que hay estaciones. Y comenta él que esto es como en un patio encerrado, entonces la transición de sol no es tan grande y pues me imagino que requieren que les entre bastante luz. Podría utilizar tanto el cristal como el bronce. ¿Qué consecuencia tiene esto? Que cuando esté haciendo mucho calor o un sol de mediodía o una transición de mediodía de sol, pues se va a generar bastante calor, ya que entre más translúcido el policarbonato, pues más calor deja pasar. En el caso del cristal, inclusive puede alcanzar a hacer un efecto lupa y eso pues va a ser un sitio bastante incómodo para estar bastante tiempo si hay mucho sol. El bronce pues ya es algo un poco más, digamos que más oscuro, pero sin embargo es casi que translúcido, hace el mismo efecto, pero sin embargo frena un poco el calor del sol. Y está el policarbonato opal, que pues permite luz, bastante transmisión de luz, pero no permite que se caliente el espacio. Entonces yo le puedo recomendar en ese caso, entendiendo que hay estaciones y todo, podría ser el bronce como el más adecuado o el color más adecuado, pero pues es indiferente porque ya va en cuestión de gustos y el espacio que se vaya a utilizar. Entonces ese es el policarbonato que nosotros recomendamos para nuestro amigo Giovanni. Pregunta número 2, ¿cuál es el sentido del policarbonato? En este caso, en lo que yo entiendo en la pregunta que me hace él, es que, o en la pregunta que me dice que cuál sentido debería colocar el policarbonato, entendiendo que nuestra pérgola tiene 5 divisiones tanto a lo ancho como a lo largo, pero tiene un pedazo más largo que es de 324 por 281, pero él me explica que la caída del agua la tiene en este sentido, o sea, no va pareja, sino va a caer a esta esquina para que llegue a este sifón. Yo le recomendaría que esta base la bajara para que quede al mismo nivel de esta y tengamos solamente un sentido de caída. Entonces, ¿cuál es el sentido correcto para instalar este policarbonato? Yo voy a recomendarle que lo haga en el sentido más corto, o sea, en el del lado de 281, ya les voy a explicar por qué. Y los alvéolos deben ir en el sentido de la caída del agua, ¿sí? No pueden ir ni en este sentido, ni mucho menos al contrario. Hay que identificar, porque ya no tienen los plásticos protectores, pero hay que identificar cuál es el lado protector UV que normalmente viene en el plástico o en el recubrimiento que trae el policarbonato, que se retira después de instalar. Hemos visto bastante casos donde ponen el policarbonato y lo dejan con el plástico, ese plástico se pega y después quitarlo es súper dispendioso y seguramente se van a demorar bastante tiempo. Entonces, retirar el film protector, que el policarbonato quede en el sentido de la caída de los alvéolos, es decir, que si la caída viene hacia este lado, como aquí les estoy marcando, pues que queden todos los alvéolos en ese sentido.
Y obviamente tener en cuenta la cara protectora UV del policarbonato para que les quede bien instalado. Si llega a quedar al contrario, va en 6 meses más o menos, menos de un año, ya el policarbonato va a cambiar de color y solamente con la lluvia, una lluvia intensa o fuerte, se va a empezar a perforar el policarbonato y pues eso trae consecuencias bastante feas. Pregunta número 3, ¿cómo instalo la unión del policarbonato? Algunos fabricantes, o la mayoría de fabricantes en su ficha técnica, dicen que se debe instalar una unión de policarbonato máximo 1,5 metros, entendiendo que el policarbonato viene de 2,10, o esa es la medida estándar. En algunas partes o en algunos países he visto que tienen de 12,20, otras de 11 metros. Normalmente se maneja entre 11,80 por 2,10 el policarbonato alveolar. Ya los otros tipos de policarbonato pues tienen distintas medidas. Pero pues también él nos comenta que ya se consiguen placas de distintas medidas, pero ya digamos que esa parte ya de que él evalúe qué tipo de medidas compra, pues ya se lo dejaremos a él. Aquí simplemente le voy a explicar cuál sería la correcta. Entonces, ¿cómo se instala la unión de policarbonato? En este caso, como sugerencia le voy a sugerir que instale cada perfil de estos, además pues porque se ve más bonito. Pero si él quisiera, no tendría que colocar, sino iniciando la mitad, la otra mitad, o sea, un espacio por medio, pero entonces aquí me va a quedar una unión y van a quedar dos espacios grandes, cosa que si se ve desde afuera, digamos que se ve como raro que no estén todos como parejos. Yo le sugeriría que colocara en el principio y en cada uno de sus partidores para que visualmente pues se vea más bonito. Sin embargo, pues él lo va a ver desde abajo, pues no se va a notar. Entonces, válido que lo coloque en cada uno de los travesaños o que lo ponga cada uno intermedio, pero van a ser dos completas y un medio, por decirlo así. ¿Cómo se instala esa unión de policarbonato? En este caso yo tengo aquí, les voy a mostrar, esta es una unión de policarbonato de clip y lo ideal de esto es que cada 40 centímetros en la mitad se le ponga un tornillo o se ancle con un tornillo mínimo de 1 pulgada, pues entendiendo que esto tiene más o menos media pulgada. Entonces, con que entre media pulgada es suficiente para que tenga un buen agarre. Esta pues es muy fácil de instalar, simplemente se enfrenta y cierra y hace una unión perfecta y no permite que le entre agua, y el tornillo que está acá pues no se va a ver involucrado porque no hay forma de que le entre agua. Sin embargo, pues él tiene un pequeño inconveniente allá, y es que allá solamente consigue un perfil H que viene de esta forma. Viene de esta forma. Las partes de abajo, digamos que son más anchas, para que el policarbonato entre en este espacio. Así. Así. Y simplemente hay que hacer la misma perforación, pero desde la parte exterior, y este tornillo va a quedar expuesto al agua, entonces lo más seguro es que se va a oxidar. ¿Qué otro problema tiene esto? Es que su instalación o ingresar el policarbonato de esta forma, vamos a ver si aquí lo podemos hacer, ingresar el policarbonato de esta forma, según videos que he visto, porque aquí no hemos utilizado ese tipo de unión H, porque pues esta es mucho más práctica, de pronto sea un poco más costosa, pero pues facilita bastante el trabajo. Entonces simplemente la otra, utilizando la parte más larga, la de abajo, para que soporte el policarbonato, lo empujan de esta forma o lo ingresan desde la punta. Pero pues como viene tan precisa, meter eso es bastante complicado. En algunos casos utilizan aceite para bebés, otros utilizan espátula, es bastante engorrosa. Por eso nosotros, si tienen la posibilidad de conseguir esta, pues sería lo ideal, o si no, pues ya tiene que mirar cuál es la técnica para eso, para poder ingresar el policarbonato. Entonces, esa la forma de instalar. Cada 40 centímetros un tornillo de fijación, o máximo cada 40 centímetros. La siguiente pregunta que nos hace es: ¿qué cantidad de perfiles uno necesita y en dónde debe instalarlos? Que si los deben instalar en todo el perímetro. Entonces vamos a sacarlo aquí con rojo para tenerlo claro, y teniendo en cuenta que pues ya tenemos identificada la caída del agua, que nos sería esta parte de acá. En el caso de que pues el mejor esta base, pues sería mucho mejor. Si no, pues igual el agua siempre va a buscar a venirse hacia esta esquina, pero no se va a acumular. Entonces, ¿qué le sugiero yo?
El tema de que consiga la U terminal de 6 milímetros para policarbonato en aluminio sería lo ideal. Desafortunadamente no en todo lado se consigue, pero pues este perfil U tiene algo bastante específico, y es que así como hace el selle, también permite que respire el policarbonato. Vamos a acercarme aquí, no sé si la cámara lo alcanza a notar, que hay un espacio y el policarbonato no llega hasta su tope. Este espacio permite que la condensación que haya dentro del policarbonato pues pueda salir por estos lados. Algunos fabricantes recomiendan que hayan perforaciones en la parte de abajo para que el agua que alcance a ingresar o que haya de condensación, pues por ahí pueda escurrir. Sin embargo, como el policarbonato tiene movimiento, así por más que esté sellado en la U terminal, siempre alcanza a tener algo de filtración. Pero precisamente digamos que este espacio que queda acá es como un drenaje de esa agua. Entonces, ya identificamos que esta es la caída. Sin embargo, él dice en el video que quiere que el policarbonato sobresalga de la estructura, que quede por lo menos 10 centímetros. Entonces, si tenemos un policarbonato, o en el caso aquí de Colombia, que tenemos policarbonatos de 11 metros con 80 centímetros, y aquí tenemos una medida de 2,81 de largo. Entonces lo que vamos a hacer, bueno, yo les expliqué aquí mal, 2,81 es este largo. Lo que vamos a hacer es que quede 2,95, que es la cuarta parte de 11,80, 2,95. Entonces quiere decir que aquí de 2,81 acá le van a sobrar 14 centímetros, donde puede dejar 7 centímetros por este lado, 7 centímetros por este lado. Entonces ahí le van a salir 4 piezas, que en este orden de ideas, bueno, ahorita en la cantidad de materiales se lo explicaremos. Simplemente es que si quiere que digamos que estas aletas que le van a sobrar al policarbonato queden más rígidas, pues lo ideal sería poner esta U terminal. Pero si no consigue esta U terminal en aluminio, pues simplemente va a conseguir la de policarbonato, y solamente se la pondría en el sentido de la caída, en el sentido de los 2,81, ¿sí? Entonces, en la parte alta y en la parte baja del policarbonato sería suficiente. Ya si el que quiere que estas partes queden más rígidas, pues simplemente lo que va a hacer es ponerle terminal U de aluminio. Pero si no consiguen aluminio, pues la verdad no hace mayor cosa. Nuestra quinta pregunta que nos hace nuestro amigo Giovanni es: ¿qué cantidad de materiales necesito? Aquí vamos a resaltar que normalmente también hacemos ese tipo de asesorías, donde pues damos como el diseño, el despiece de cada material que se va a utilizar. Entonces aquí vamos a explicarle a él cómo se ve o qué cantidad de material van a necesitar, entendiendo pues que allá se consiguen otro tipo de medidas que no son las que se consiguen aquí en Colombia. Como les expliqué acá, la que conseguimos acá es de 11,80, pero entiendo que allá consigue láminas de 3 metros por 2,10, y como aquí el despiece que tenemos es de 3,24 por 2,81, dijimos que vamos a utilizar la cuarta parte de 2,95 de los 11,80. Sin embargo, si él consigue placas de 3 metros, y entendiendo que él quiere que igual le vuele el policarbonato, que sería lo ideal, vamos a explicar aquí más o menos cómo está la cosa allá. Las correas o durmientes que tiene él allá terminan de esta forma, y él quiere que el policarbonato sobresalga 10 centímetros para que no se moje la pérgola. En el caso de acá, que tenemos 2,81, yo ahorita les marqué que le íbamos a poner así, pero pues es al contrario realmente, pero pues igual es la misma información, simplemente que marqué mal los números para que esta medida la podamos repartir en 4 partes, o sea 2,95. O en el caso de él, que dice que las consigue de 3 metros, pues igual le van a sobrar los 9,5, perdón, de cada lado, para que no se le moje la pérgola, y esto va a ser tanto digamos que en caída como en lo ancho. Y tenemos otra medida de 3,24. Entonces, ¿qué vamos a hacer para esa medida de 3,24? Simplemente vamos a requerir o utilizar dos piezas de policarbonato, entendiendo que vienen de 2,10, o sea, tenemos 4,20, y él quiere que esto vuele 10 centímetros en cada sentido, o sea que nos van a quedar
3.44. Vamos a dividir, si vamos a poner unión aquí y unión aquí, vamos a hacer la división de estos 5 espacios para saber qué medida necesito, pero pues lo más lógico y lo más fácil para que ustedes no se enreden es que 3.44 y 2.10 más 2.10 nos da 4.20, o sea que tenemos sobrantes de los laterales que nos van a servir. Sin embargo, si estas medidas están equidistantes, y queremos que aquí vuele un pedazo, que más o menos creo que son 20 centímetros, entonces vamos a tener 30 para este sentido, 30 para este lado, que básicamente es lo que nos sobra aquí digamos que de material. Y ya estas otras 5 las repartimos en las medidas que necesitemos. Vamos a hacer la cuenta y ya les digo cuál sería la repartición. Listo, ya saqué la cantidad de medidas que necesito para el despiece de nuestro policarbonato. Si llegamos a conseguir, o si él ya consigue el policarbonato por mitades, o según las medidas que necesite, porque creo que también las consigue de 3 metros, vamos a tener en cuenta que lo vamos a hacer con la de 11.80, que es la que normalmente nosotros manejamos. Entonces serían 2 piezas de 2.95, 2 piezas de 2.95, que serían por 2, 5.90. Entonces solamente en ese orden de ideas necesitaríamos 2 piezas. ¿Por qué? Porque aquí entre esta y esta me va a salir una pieza de 2.95, entendiendo que el policarbonato tiene 2.10, y me va a quedar la otra mitad o el otro pedazo de 2.95 o de 3, dependiendo cómo él lo consiga. O sea, pueden ser 2 piezas de 2.95 o 2 piezas de 3 metros. Y el sobrante solamente vamos a gastar 53.6 y 30 de cada lado, entendiendo pues que todas estas medidas están a centros. ¿Por qué me serviría? Porque sin embargo pues el perfil clip nos da algo de espacio, o sea que nos alarga la medida, que son más o menos 3 centímetros. Entonces serviría para que esta pieza de aquí a acá alcance y esta pieza de aquí a acá alcance. Entonces yo colocaría esta pieza completa, o dejo obviamente el policarbonato partido a la mitad, esta otra pieza completa, para no tener que poner perfil H acá, y además porque se lo digo por lo que he visto es bastante complicado de meter. Entonces solamente van a utilizar 1, 2, 3, 4 perfil H's, 2 cuartas partes de policarbonato, o 2 medidas de 3 metros, donde vamos a utilizar acá un pedazo de 1.5, otro pedazo de 1.5, y aquí vamos a sacar 30 centímetros que saldrán de la otra pieza de 2.95 más esta de 53.6. Quiere decir que igual nos va a sobrar una pieza de 1 metro más o menos por los 2.95 o por 3 metros, que ya pues si lo consigue en menor cantidad pues compraría solamente eso. Pero para esto necesitamos medio policarbonato, entendiendo que sea 11.80, o 2 piezas de 2.95 o 2 piezas de 3 metros. Viene siendo el mismo ejercicio. Terminales 1. Si las conseguimos en aluminio, podemos hacer todo el perímetro en aluminio, entendiendo que el aluminio es más rígido y me va a asegurar esta parte, porque aquí va a quedar un volado, y estas uniones las que vamos a tener acá, aquí lo que vamos a hacer es pegarlo con silicona especial para policarbonato, no puede ser otro tipo de silicona. Entonces vamos a decir aquí que necesitamos 2 de 2.95. Si vamos a poner aquí unión, entonces necesitaríamos 1, 2, 3, 4, entendiendo que cada espacio, cada U de remate en aluminio o en policarbonato viene de 2.10. Tenemos 3.44, pues vamos a necesitar 2,5 pedazos, pero pues es mejor comprar 4 y digamos que desperdiciar los dos pedazos sobrantes. Si vamos a cubrir todo el perímetro, entonces ya vamos a necesitar 2.10 más 2.95, cortar media terminal que le serviría para el otro lado. Entonces ya no serían 4, sino serían 6, serían 7 terminales U en este caso. ¿Qué cantidad de tornillos? Pues los necesarios para que cada 40 centímetros se agarre la U. Vamos a marcarla aquí en el dibujo. ¿Cuáles serían las uniones H? Sería esta,
sería esta y sería esta, para que queden más o menos parejo. Entonces perforar solamente la unión H, máximo cada 40 centímetros. Obviamente aquí iría la punta y pues le van a sobrar los 10 centímetros que quiere que le quede volado, y va a medir 40, 40, 40. O sea, más o menos 40, 40, 40. Ya ahí es hacer la cuenta qué cantidad de tornillos se le iría. De resto, creo que no es más material. Ay, perdón, me falta así un pequeño detalle. La cinta microperforada, en este caso no tenemos acá. Bueno, pero entendiendo que esta es la parte alta del policarbonato, aquí va la cinta lisa o cinta de aluminio. En nuestro caso nosotros utilizamos una cinta PVC, y obviamente con el recubrimiento de la terminal pues va a proteger esa cinta. La única función de esa cinta es que no le entre mugre, no le entre polvo, no le entren animales, para que pues no se ingresen a las celdas. Y en la parte de abajo pues iba la cinta microperforada, que precisamente esta no tiene, pero precisamente en función con la terminal U, pues lo que hace o lo que permite es que respire el policarbonato, salga la condensación y pues no se acumulen esas burbujitas de agua que por la condensación se pueden acomodar. Entonces en ese caso simplemente necesitaría 344, 364 de cinta lisa y 364 de cinta microperforada o cinta ventana o cinta antidus, como la quieran llamar. Es válido de cualquiera de esas formas. Creo que esta es toda la información. Es la forma correcta de hacerlo para no perforar el policarbonato. Como recomendación, como va a quedar como, digamos que como unas alas sueltas, pues le pueden aplicar silicona en todas esas punticas, tanto en este lado como en este lado. Y acá, entendiendo que están pues las uniones un poquitico abiertas, simplemente pueden repasar uno que otro cordón de silicona, no de lado a lado, porque pues si lo ponen de lado a lado no permite que se expanda el policarbonato y pues empieza a volar. Sin embargo, pues él va a volver a su posición. Pero pues cordones corticos por ahí de 30 centímetros, no hay necesidad que sean en todos, pero sí puede ser en el principio, en el final y dos intermedios, para que le tenga un buen agarre. Eso es todo, espero que les haya gustado, les sirvan, y pues si igual toda la información esta que está acá la hemos subido a nuestro canal de YouTube, pueden ir allá a buscarnos como Soldecker y pues dejan sus preguntas, su like, y pues seguramente lo responderemos lo antes posible. Importantísimo de toda esta información que les he dado es que el policarbonato no se debe perforar bajo ninguna circunstancia. Por eso les di todos los pasos y los elementos que se requieren para que no se tenga que perforar. Por eso el perfil H en cada espacio que se debe respetar. Para eso se utiliza también las V remate, para que no haya que perforar. No perforarlo bajo ningún sentido, a no ser que sea, digamos que, absolutamente necesario. Es válido, pero hay que seguir ciertos pasos para la perforación. Pero como nosotros nunca lo perforamos, pues no les vamos a dar esos tips, ya tocarían que los buscaran en la ficha técnica.